Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y prepararos porque en este vídeo tenemos un montón de temitas que van a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas. Por una parte tenemos que hablar de censura, ya que parece ser que Callisto Protocol estaría siendo cancelado por lo que es la brusquedad de sus imágenes y otras muchísimas cosas, y parece que el estudio no quiere dar marcha atrás en todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de este tema en profundidad porque es bastante interesante. También tenemos que hablar acerca de videojuegos que llegarán a Game Pass día 1 durante el próximo mes de noviembre. Se ha anunciado uno nuevo que va a juntarse ni más ni menos que con Pentiment. También tenemos que hablar del drama que está viviendo el formato físico y vamos a poner nuevamente los puntos sobre las íes, porque hay mucha leyenda urbana, mucha superstición acerca de lo que es el formato físico a día de hoy, y en este vídeo también vamos a aclarar un poco sobre ello, como también alguna movida que ha habido durante las últimas horas, la cual tengo por supuesto que rectificar en este vídeo, así que vamos allá. Comenzamos en este caso viendo lo que será el próximo menú principal que nos encontraremos en nuestras consolas Xbox. Este menú pues no los ha facilitado Tom Warren y dicen que durante el próximo 2023 deberíamos de esperar algo similar a esto, el cual, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, se asemejaría bastante al que tenemos actualmente, cambiando lo que es la tira principal de videojuegos por un total de 6 videojuegos, aplicaciones principales abiertas en la parte superior. Luego en la parte de abajo vemos que hay un iconito dedicado a lo que es la Microsoft Store, a las aplicaciones y demás, videojuegos y todas las publicidades y anuncios varios. Luego tenemos una pequeña lista de videojuegos de Game Pass, los añadidos recientemente, y más o menos podemos ver cuáles han sido las últimas novedades. En pantalla ahora mismo seguramente estáis viendo lo que son los pins, que son como una especie de fijaciones de aplicaciones que nosotros queramos poner. Es como una especie de listado de favoritos, como para anclar ahí lo que nos dé la gana. Luego pues tendríamos los juegos más populares, gratuitos, los más populares de Game Pass, también por supuesto algunos videojuegos de última hora que sean bastante tochos, y en fin. Estos serían más o menos los cambios. Ahora mismo estamos viendo cómo se ve actualmente y luego pues volveremos a ver cómo será este nuevo menú principal. Personalmente sigo pensando que Microsoft necesita darle un lavado de cara un poquito más en profundidad. Lo que son las categorías y todo esto, la verdad que luce bastante interesante. Se ve pues un poco más rollito Netflix, se ve un poquito con más estilo, pero ciertamente yo sigo viendo la pantalla de fondo demasiado tapada. Prácticamente poner un fondo de pantalla personalizado no vale la pena, salvo que sea algo demasiado específico. Pero bueno, estos serían a grosso modo los cambios que traerían durante el próximo año 2023, aunque voy avisando, todo esto por supuesto está sujeto a variaciones, ya que todavía Microsoft sigue recibiendo el feedback de toda la comunidad. Uniros al programa Insider, probadlo y me vais contando qué tal os parece lo que veis. Y ahora vamos con el caso de Callisto Protocol, primera patata caliente que tocamos en este vídeo. Es un videojuego que recordad que se lanza durante el próximo día 2 de diciembre. Un pequeño apunte que os dejo a los usuarios de la comunidad es que este título contará con un disco dedicado a las consolas de nueva generación y otro para la versión PlayStation 4 y Xbox One. Van a ser ediciones separadas, lo digo porque en el caso de Xbox habitualmente la edición de Xbox One te sirve también para las series X y todo eso por el tema del Smart Delivery, pero aquí estará completamente separado. La versión de Xbox One te va a dar la versión de Xbox One, no vas a tener la versión de nueva generación, así que mira bien qué edición estás comprando si vas al formato físico al igual que al formato digital, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con este título. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es un título que está caracterizado sobre todo por lo que es el gore, la brutalidad, mucho más que incluso Dead Space, y en Japón este videojuego parece ser que no se va a lanzar, su versión definitiva va a ser completamente cancelada. Y esto lo comenté durante la noche de ayer a través de Twitter, y es que la verdad me llama bastante la atención que en el país del sol naciente este título no acabe viendo la luz. Precisamente se debe a lo que he comentado, a que allí pues se considera que el videojuego tiene una violencia demasiado explícita, demasiado visible, como demasiado remarcada o exagerada.
¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que Japón, por supuesto, le ha dicho que no iba a cumplir el rango de edad para ponerse a la venta en ningún comercio, y le estaban pidiendo al estudio básicamente que alteraran el título principal, al menos hicieran una versión explícitamente para japoneses que tuviese pues un poquito de censura aquí y allá, ¿de acuerdo? Y claro, es un videojuego que está completamente dedicado a eso, sobre todo es un juego muy bruto, y si tienes que alterar todo eso, literalmente tienes que alterar toda la experiencia de juego. Pues el estudio se ha plantado y ha dicho que lo sienten mucho, pero que el videojuego no se va a lanzar en Japón porque no quieren alterarlo. Y sobre este tema, ¿qué queréis que os diga? Mi enhorabuena a creativos, directivos y todo aquel que haya tomado la decisión de plantarse y decir, pues no editamos el videojuego en vuestro país porque no nos da la gana de alterar nuestra obra para que vosotros os sintáis cómodos con el videojuego al que vais a jugar. ¿Lo queréis así? Pues os lo quedáis así. ¿Que no lo queréis? Pues a tomar por saco. Y esto de verdad a mí me alegraría un montón que muchas empresas más empezaran a hacerlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿No quieren nuestro producto tal y como lo hemos concebido? Pues no tendrán nuestro producto, y ya veréis cómo se le quitan tantas tonterías cuando dejen de publicarle pues el fifita, lo otro y lo de la moto, ¿de acuerdo? Eso ya verías que les quitaría absolutamente todo, pero la realidad es que eso de momento no parece que sea lo que suceda. Ojalá sea este el primer paso para que se empiece a acabar la censura dentro del mundo del videojuego, que aquí seguramente más de uno piense, pero a ver, Semos, es que la sociedad japonesa es así, no le gusta el tema de la violencia y tal, lo siento, pero es que esto a mí me parece un puñetero cachondeo. O sea, la sociedad que ha creado Akira, la sociedad que ha creado algunos de los animes más violentos que he visto a lo largo de toda mi vida, ¿me vas a decir que no pueden poner Callisto Protocol porque salen ahí los tiritos, los desmembramientos? Joder, pero si de allí han salido precisamente toda esta clase de cosas, han salido de Japón. Es una estética muy asociada a lo que ha sido la cultura japonesa, escrita, dibujada en absolutamente todo. En la cultura japonesa tú te encuentras fácilmente a un adolescente teniendo relaciones con un pulpo. Eso pasa allí, y sin embargo les asusta de repente. No, es que es muy violento el videojuego. Pues sinceramente, ¿qué queréis que os diga? De verdad, yo espero y deseo que más empresas de videojuegos se planten y que no publiquen en determinados países estos títulos. Eso sí, obviamente este estudio cobra mucho más peligro porque no es un estudio tan potente como es Electronic Arts y otros por el estilo, pero bueno, ¿qué opináis acerca de esto? Y tranquilidad si me estáis viendo desde cualquier otro país que no sea Japón, porque este Callisto Protocol no os lo vais a perder. Llegará a vuestras videoconsolas sin ninguna clase de problema, ¿de acuerdo? Próximo día 2 de diciembre todos lo tendremos disponible tanto para la anterior como para la nueva generación. Yo lo tengo reservado para mi Xbox Series X. En este caso, pasando a hablar de estas videoconsolas brevemente, hemos tenido palabras de Satya Nadella acerca de todo esto, ¿de acuerdo? El CEO de Microsoft se ha pronunciado sobre diferentes ámbitos, ya que recientemente hemos tenido la llamada de los inversionistas, lo que comentamos en el vídeo anterior, y se ha referido concretamente al tema de las videoconsolas y al éxito que está teniendo la división gaming dentro de su sector, en este caso, ¿de acuerdo? Pues bueno, sobre el tema de las consolas ha comentado y ha confirmado algo que ya veníamos diciendo en este canal desde hace meses y meses atrás, y es que Xbox Series, tanto la X como la S, están vendiendo a mejor ritmo que todas las videoconsolas anteriores de Xbox, incluida la Xbox 360. De hecho, alrededor de entre 5 y 6 millones de consolas más en el mismo periodo de tiempo, con la facilidad que tuvo 360 de que no tenía a una PlayStation 3 durante su primer año, ¿de acuerdo? En este sentido, más de uno se preguntará qué es lo que está pasando, Semos, porque Xbox Series ha tenido pues un lanzamiento, por supuesto, bastante más complicado, con una competencia bastante feroz, con muchísimas exclusivas temporales y movidas varias, e incluso también el problema de los juegos First Party de Microsoft que están tardando en llegar, sobre todo a lo largo de este 2022. En este caso, combinación perfecta, señores, se llama Xbox Series X, la consola más potente del mundo, y Xbox Series S, la consola de nueva generación más barata posible. Combinación perfecta, no hay mucho más que hablar. Xbox Series no es necesaria, como decían algunos, ya que sus videojuegos se pueden jugar en más sitios, pero los usuarios no son tontos y saben que son sistemas perfectos para disfrutar de todos los juegos de Microsoft y todo lo que llegue, por supuesto, al Game Pass. Eso es un hecho. Pero al igual que Microsoft, Capcom también tuvo una pequeña llamada y tuvo que empezar a soltar un montón de cifras bastante interesantes, pero con el tema que nos vamos a quedar es con lo que estáis viendo en pantalla. Capcom declara, ojito, declara que el 90,
en torno al 90% de todas sus ventas de videojuegos son en digital, relegando lo que es el formato físico a apenas un 10%. Esto se ha visto sobre todo acrecentado a partir del año 2020, que entonces tenía un valor más o menos del 70-30 a favor del digital. Esto por supuesto se ha disparado ya del todo y ahora predomina de una manera absolutamente aplastante. Esta es la realidad del formato físico, ¿de acuerdo? Esto que lo tengáis muy en cuenta, que está muy bien. Semos, ¿por qué no hablas de las ventas en formato físico en Reino Unido, en la panadería de mi padre? No, obviamente que eso son baremos que no sirven desde hace ya como generación y media. Eso que lo tengáis más que presente, eso es un hecho, es una realidad. Volved al año en el que estamos viviendo, 2022. Volved aquí, porque lo que es el tema de las ventas de los juegos en formato físico está muy bien para decir en Twitter, mira, somos los mejores, somos los que compramos más videojuegos, pero no es la realidad de la industria del videojuego, ¿de acuerdo? Y alguno que me dice, oye, no, pero es que el formato físico sirve como baremo para ver en qué sitios se están vendiendo más y todo eso, para nada. No es lo mismo la gente que compra en digital en Xbox que la que compra en Nintendo Switch. En Nintendo Switch las compras físicas serán en torno a un 20-30% seguramente. En cambio en Xbox serán en torno a un 8-10%, con lo cual estamos hablando de que el 90 y pico % de la gente compra en digital, mientras que en el otro alrededor de un 80%. Por supuesto, no se pueden medir de esa manera utilizando el formato físico porque ya no viene a cuento. En este caso no se trata de una guerra físico-digital que yo quiera estar planteando aquí ni cosas por el estilo, sino sencillamente volver a la realidad de la que muchos parece que están ausentes desde tiempos inmemoriales. Y es que sí, somos bastante defensores del físico unos cuantos, nos gusta mucho tener nuestros videojuegos bien coleccionados, con su portadita y todo eso, pero la realidad es que empezamos a ser unos raritos. Eso tenemos que tenerlo más que presente. De hecho, las secciones de videojuegos en la mayoría de países cada día son más pequeñas, al menos las percepciones que yo he tenido en algunos países en los que he podido conocer un poco en profundidad el tema. La verdad que es bastante desalentador para los que nos gusta este formato, pero la realidad es que al formato físico se le está intentando achacar que el problema es la llegada de los servicios de suscripción que están matando al formato físico, que la culpa es de Game Pass y toda esa clase de cosas que está destruyendo esta industria que tanto amábamos, pero la realidad del formato físico no es que sea culpa de Game Pass, la culpa está en el propio formato físico. Y lo ejemplifico con esto que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Call of Duty Modern Warfare 2, videojuego que se lanza a lo largo del día de hoy, en su formato de PlayStation 5, entiendo que también en el de Xbox Series X, solo tiene 75 megas de datos dentro del disco. Ni siquiera viene la campaña para un jugador. 75 miserables megas en el disco. Todo lo demás, el videojuego prácticamente al completo, a descargarlo. Y ahí es cuando yo precisamente digo, esto en formato físico se lo va a comprar Peter. Esto se lo va a comprar quien yo me sé. Esto, por supuesto, no se extrapola a todos los videojuegos que hay en el mercado, pero progresivamente esto es cada día más habitual. Pero esto viene siendo habitual desde tiempos inmemoriales. Un videojuego cuando se lanza ya de por sí viene roto. El disco, lo que viene dentro del disco generalmente está roto. God of War Ragnarok se va a lanzar con un parche de 18 gigacos, ni más ni menos. Halo Infinite cuando se lanza otra actualización, y así con prácticamente todos los videojuegos. Es una auténtica locura. Gran Turismo me tuvo aquí instalando no sé cuántas mil cosas antes de poder empezar a jugar, y eso a mí me hace pensar muchas veces, ¿y yo para qué quiero el formato físico más que para verla aquí en mi cajita, hacer ese ritual que tanto nos gusta a los coleccionistas? Pero es que cada día está perdiendo más valor. Yo veo esta clase de cosas y si yo tuviese interés en comprarme Call of Duty Modern Warfare 2, ni de coña me iría a por el formato físico, porque esto es un formato físico completamente desechable. Para esto me busco una ofertita en digital y punto pelota, porque esto a mí personalmente no me vale la pena. Esta es la realidad del formato físico. No le echéis la culpa que si al Game Pass y esta clase de cosas, porque Game Pass, el digital y todo este crecimiento es consecuencia
del maltrato que se le ha dado a este formato durante todos los últimos tiempos. Sencillamente es lo que hay. Y hablando de Game Pass, tengo que hablaros sobre un título que llegará durante el próximo día 15 de noviembre de día 1 al servicio. Se trata de Somerville. ¿Cuál es este videojuego, Semos, y por qué lo estás destacando? Pues bueno, de hecho es un título que se anunció hace ya bastantes años, sin embargo no hemos vuelto a saber nada de él. Se trata de algo desarrollado por el que fue cofundador del estudio que nos trajo Inside o, por ejemplo, Limbo, dos videojuegos que se convirtieron en absolutamente míticos dentro de lo que son los juegos independientes, juegos muy personales y que han marcado mucho, y en este caso pues nos van a traer desde otro estudio este título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, un título en el cual vamos a tener pues la clásica aventura narrativa. Se va a parecer un poco a lo que son estos videojuegos, scroll lateral, para adelante y para detrás, no mucho más, con cierto toquecillo de exploración, en este caso siempre en un ambiente, vamos a decirlo, bastante triste, como bastante turbio, perturbador por momentos, no sé, es como ese ambiente triste que pudimos ver en Limbo y en otros videojuegos, pues se va a repetir aquí. Tendremos que resolver un montón de puzzles y todo estará ambientado en un entorno, vamos a decir, rural, en el cual vamos a correr absolutos peligros en los que nos vamos a encontrar, parece ser que alienígenas y varios elementos de ciencia ficción. Y bueno, pues este título se va a enfrentar ni más ni menos y se va a cruzar ese mismo día con Pentiment en el servicio de suscripción. Y en este caso creo, de hecho, que incluso tiene alguna clase de exclusividad, pero eso ya lo veremos más adelante. Parece ser que en consolas solamente estará disponible en Xbox al menos por un tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este título tan personal os invito a que os lo apuntéis y de hecho también os voy a invitar a que probéis el videojuego Inside si todavía no lo habéis hecho. Lo tenéis disponible en el servicio para que más o menos os vayáis haciendo una idea. Repito, esto es, al fin y al cabo, es una obra muy personal, son videojuegos que no son especialmente largos, pero que transmiten, la verdad, bastantes emociones. Tomad nota porque valdrá mucho la pena. Quiero dejaros una aclaración de última hora. Durante la tarde de ayer se puso fichado Resident Evil 4 Remake también para Xbox One en la página oficial de Capcom. Esto lo comenté por la pestaña comunidad, aunque también advirtiendo de que el videojuego no había sido fichado en la Store de Microsoft. Finalmente se ha actualizado y el videojuego no saldrá para Xbox One, sino que solamente estará disponible en Xbox Series X y S, solamente para nueva generación. En One seguramente más adelante se podría jugar mediante la nube si es que da ese soporte, ¿de acuerdo? Disculpadme la confusión que ha habido durante las últimas horas con este tema, pero es que Capcom lo ha puesto, como digo, en su página oficial. Pero bueno, a partir de aquí, como siempre, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones acerca de todos los temas que hemos tratado en este vídeo. Muchísimas gracias por todas las compras que realicéis a través del link de la descripción en EVA a partir de este o de cualquier otro vídeo, y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.